Vamos a ver, epístola a los Filipenses. El tema es, deja el pasado o deja lo que está atrás y prosigue a la meta o proyégate hacia el futuro o hacia el mañana. Y vamos a ver en lo que dice Filipenses en el capítulo 3, nos habla algo bien interesante. Muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo, estamos experimentando o hemos experimentado algo muy interesante, problemas y dificultades, pero vamos a centrarnos en esto que queremos explicar en esta mañana. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y el apóstol Pablo acá estaba hablando de manera general, la cual él estaba escribiendo y no tenía ninguna molestia en escribir las mismas cosas de la palabra de Dios. Pero enfatiza y dice aquí, guardaos de los falsos, dice, pero guardaos de los malos obreros, de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, etcétera, etcétera. Y está dando una advertencia también aquí, y eso se refiere simplemente, cuando habla de perros y malos obreros, se refiere de manera peyorativa a quienes estaban contaminando el evangelio. Desde esa época ya estaba entrando la falsa doctrina, la falsa enseñanza de aquellas personas que querían ir en contra de la gracia de Dios, que iban en contra del evangelio y querían hacer que todos sean igual que siempre, rituales y rituales. Y eso el apóstol Pablo estaba advirtiendo. No hay nada más que la salvación por medio de la fe. No es la salvación más obras, es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando de este tema. Dice, porque nosotros la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí hay algo bien interesante. Aunque yo tengo también, dice el apóstol, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el apóstol Pablo se sentía perfecto, se sentía un hombre capaz, con todas las cualidades, la cual uno puede decir, wow, este es un ejemplo, hay que imitarlo a él. ¿Okay? Y en ese sentido nos vamos a centrar desde el verso 4 en adelante para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. El apóstol Pablo fue un personaje de gran relevancia en cuanto a la propagación del evangelio, la predicación del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este hombre fue aquel que impactó en esa época todos esos lugares donde él caminó, implantó iglesias, escribió muchas cartas, así que fue uno de los apóstoles, la cual también el Señor Jesucristo mismo enseñó la palabra a él, el evangelio directamente, y él lo manifiesta en todas sus epístolas, cuando escribe a todos los demás hombres y mujeres. Y este hombre que se sentía, o viéndolo desde el punto de vista humano, era capaz, casi perfecto respecto a la religión y vivía según él la ley mosaica irreprensible. O sea, era un hombre que cumplía todo. Y aquí está explicando de manera detallada todos sus logros, que podía él de manera orgullosa presentar todos sus logros. Y presenta aquí la confianza en la obra humana, que uno puede confiar en sus obras y todo lo que él ha alcanzado. Analizando ahora y llevándolo a nuestras vidas, pongámonos a reflexionar sobre lo bueno o sobre lo que hemos alcanzado durante este año 2024, que está a punto a ser el pasado, punto a llegar a ser un año que ya pasó y ahora vamos a pasar a un año 2025. Hemos podido experimentar la responsabilidad que hemos tenido que llevar debido a la libertad que Dios nos ha dado, la libertad de tomar decisiones. Durante este 2024, todos hemos tomado decisiones, desde los muy niños hasta los muy ancianos, hemos tomado muchas decisiones y a veces hemos tomado decisiones acertadas y a veces hemos tomado decisiones incorrectas, la cual nos trajo consecuencia, dolor, sufrimiento y mucho pesar y mucha frustración. Y otros hemos tomado buenas decisiones, nos ha traído resultados, logros, alcances, pero muchas veces todo lo que tú llegas, todo lo que tú alcanzas, siempre trae obstáculos, siempre se presentan dificultades y también trae dolor.
porque a veces lloramos y nos quejamos y nos dolemos delante de Dios. En nuestras decisiones hemos vivido experiencias con Dios como también lejos de Dios. Con fe, con mucha fe hemos experimentado cosas, pero también con incredulidad. Hemos estado alegres, hemos estado con llantos, con frustraciones, pero también con alcances y logros, con sueños, que hemos tenido sueños, pero también con muchos fracasos. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias amargas. Y haciendo un listado de este año, podemos decir que ha sido un año regular, para algunos muy bueno, otros para muchos muy malos, otros que sus hijos, sus nietos, sus padres, sus hermanos, etcétera, le han traído dolor. Pero no obstante, muchas veces, hermanos, lo bueno que hemos recibido, nunca hemos sido agradecidos con Dios. Nunca se lo hemos dado gracias a Dios. Hemos sido indiferentes con Dios y todo lo que hemos sido bendecido le hemos permitido que nuestro yo aflore y hemos considerado que todo fue gracias a nuestra sabiduría, a nuestros estudios, a nuestra capacidad humana, a nuestro esfuerzo o hasta inclusive hasta la suerte, algunos pueden poner, ¿no? Pero muchos apelan a eso y otros apelan a su raza, al color de piel, a su humanidad, como sentirse superior a los logros alcanzados en la vida como médico, ingeniero, de repente profesionales en la vida, o porque alcanzó, es un político, apelan a eso, o porque tienen dinero, poder, se sienten mucho más que los demás y creen que han alcanzado los logros debido a todo ello, que colaboran, sí, pero creen que ha sido todo en su totalidad y se olvidan de Dios. Y no somos agradecidos a Dios. Y la Biblia nos enseña claramente, hermanos, que todo se lo debemos a Dios, como dice un cántico. Todo es gracias a Dios. En Hechos, capítulo 17, verso 25, la mitad de la parte del versículo lo dividimos en la mitad, la otra mitad dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es quien que da. Dice la Biblia que Él es dueño del oro y la plata y Él da a quien Él quiere. Si tú has sido bendecido y tú has prosperado en la vida, es gracias a Dios. No es por tu capacidad, porque de un momento a otro te enfermas y ¿qué va a ser de tus logros? Te da un cáncer, ¿qué va a ser de tus logros? Y muchos hemos dejado de ser agradecidos con Dios durante todo este año 2024. De repente, de los 365 días no hemos agradecido ningún día. Y estamos en el 363, nos queda 2 días. Aprovechemos y darle las gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por la esposa que te dio, por el esposo que te dio. Da gracias a Dios por los hijos que te ha dado, por los papás que te ha dado. Da gracias a Dios por el trabajo, por la promoción. Da gracias a Dios por las inversiones, por tu negocio. Da gracias a Dios por la familia, por tus nietos. Da gracias a Dios porque gracias a ellos es que tú eres esposa, eres esposo, eres hijo, eres padre, eres hermano. Gracias a Dios. Y debemos ser agradecidos. Y Dios da vida a todo, aliento y todas las cosas. Es porque Dios nos lo ha dado. Él nos lo ha dado. Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y para buenos, y hace llover sobre justos o injustos. Y muchos pueden decir, no, pero Dios no nos ha bendecido. Eso es gracias porque mi hermano se esforzó y tuvo suerte y hizo un negocio y pudo lograr alcanzar y ser millonario. Mira, hermano, hermana, quiero que escuches y entiendas. Amigo, mira, escucha esto. En aquella época en la cual fue escrito el Evangelio de Mateo, también en el tiempo del apóstol Pablo, en esa época, en el contexto histórico, la agricultura era una de las bases importantes de la economía de aquella época, porque la agricultura era la columna vertebral. ¿Saben qué? Si bien había sectores económicos como el comercio y la artesanía, la producción agrícola es la que sostenía las ciudades y el imperio romano y marcaba profundamente la vida cotidiana y la cultura de las personas a quienes el apóstol Pablo predicó el evangelio. Y aquí la importancia, por eso aquí dice
la Biblia, la importancia que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que la lluvia, como la mayoría eran agricultores, la mayoría era bendecido por la lluvia y tenían proyección al futuro y siempre tenían esa delicadeza o ese deseo y anhelo de que exista lluvia. Y la lluvia era muy importante y la lluvia era factor primordial para que uno pueda ser bendecido o pueda crecer económicamente en esa época. Y Dios da la lluvia a malos y a buenos. Entonces, aquí debemos entender que Dios es el quien nos ha provisto, Él es el quien nos ha dado la bendición. Y a veces las cosas malas hemos experimentado por nuestras malas decisiones. ¿Ah? No es porque todo Dios, no, Dios permitió que tus malas decisiones tengan consecuencias. Dios te dijo, los domingos que te reúnes, escuchas, has escuchado mensajes en diferentes lugares y ahora que tenemos el canal de YouTube, el Rugido de la Libertad, y escuchas y aún así te entercas y sigues insistiendo en lo malo y tomas la mala decisión, que los consejos bíblicos, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la victoria y tomas mala decisión, pues acarrea en ti consecuencias y a veces eso trae dolor y te duele y te arrepientes. Pero ya no puedes hacer nada, no podemos cambiar el pasado. Y llevas muchas veces esa carga del dolor hacia tu vida y lo descargas con tu cónyuge o con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos o hasta con tus nietos o hasta con los abuelos, porque tenemos algo guardado en nuestras vidas, ¿no? Cargamos ese dolor. Y aquí el apóstol Pablo, en el sentido positivo, está presentando de lo que él se sentía orgulloso. Y nosotros, en vez de ser agradecidos, nos sentimos orgullosos de que este año hemos alcanzado y hemos logrado bienes materiales y hemos alcanzado algunas cosas gracias a nosotros mismos y nos damos cuenta que la palabra nos enseña que es gracias a Dios, que es gracias por la bendición y voluntad de Dios. Y en el verso 7, sigamos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y aquí el apóstol Pablo reflexiona y dice, lo que yo he presentado, todo este listado de cosas a la cual yo me sentía orgulloso, cuantas cosas para mí eran ganancia, era de orgullo, era de sentirme bien, que he logrado, he tenido el éxito, he alcanzado la meta, he alcanzado lo que todo humano necesita alcanzar o quiere alcanzar, lo he alcanzado. Y seremos capaces de decir lo que el apóstol Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí encuentra una jercarización, no me recuerdo el nombre que se puede decir, o un reacomodo, una reorganización de los niveles jerárquicos o las prioridades en su vida del apóstol Pablo. Pablo había logrado alcanzar muchas cosas en la vida, había alcanzado, había logrado, pero ahora se enfrentaba a algo más. Había ganado a Jesucristo. Jesús lo había tocado cuando él en Hechos capítulo 9 habla acerca de su conversión. Él fue impactado por Jesucristo y ahora todo lo que él tenía por ganancia, todo lo que él había alcanzado, lo tenía como pérdida. Y pérdida viene del griego semía, que es perder un cargamento como un daño, es perder algo que tú llevabas. Pablo tenía un vasto currículo, como lo presentó, a qué apelar, pero sin embargo, él entendió que todo ello era inútil comparado con Jesucristo. No tenía ningún sentido comparado con Jesucristo. Hermanos, nosotros valoramos mucho este mundo. Perdemos la noción de la vida eterna cuando todo este mundo horizontal le damos mayor valor y la mayor prioridad por encima de lo que Jesús es. Recuerden, el Señor Jesucristo está pronto por venir. Y si perdemos la dirección de amar a Jesucristo por sobre todas las cosas, perdemos esa dirección, nos centramos en este mundo natural y ponemos la prioridad en este mundo natural, nos vamos a perder. Y el apóstol Pablo, que era un hombre, en esa época un hombre muy recto, muy inteligente, él pudo decir que todas las cosas que para mí eran ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, que Jesús es el todo y él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decía también, y si vivo, o sea que muera, sea para el Señor.
Es increíble lo que el apóstol Pablo fue transformado, fue impactado por la palabra y por el amor de Dios, sus logros. Y acuérdense que todo lo que tú has logrado alcanzar implica que tú has aplicado un tiempo de tu vida. Algunos han estudiado la carrera 5 años, 6 años, 10 años. Es el tiempo de su vida y ese es un gran logro, por supuesto que sí, y debemos ser agradecidos con Dios, pero algunos creen que ese logro está por encima de Dios y Dios es un servidor. Y el apóstol Pablo pudo decir, después de muchos años que él había alcanzado metas en la vida, pudo decir todas esas cosas. Los he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él puso en primer lugar el amor de Cristo. Cristo Jesús. Él pudo apreciar por encima de todo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y en el verso 8 dice lo siguiente. Ay, perdón. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto podría ser referencia, hermanos, posiblemente también de su familia, de la herencia, de sus méritos, de su formación académica o rabínica que él tuvo, o todo lo que él había considerado previamente que era de valor, de pronto él le da todo como pérdida. Perdió valor para él porque encontró algo mucho mejor, como hemos dicho. Todo cambió su vida cuando se enfrentó en Hechos capítulo 9, que nos enfrentó a Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿tu vida ha sido impactada por el Señor Jesucristo? ¿Tu vida ha sido transformada por el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la prioridad ahora en tu vida? Durante todo este año, ¿cuál ha sido tu prioridad? ¿Ha sido de repente el celular, pasar el tiempo en el celular o pasar el tiempo en las redes sociales o perder tu tiempo? ¿O ha sido el estar en comunión y en acercamiento al Señor? ¿Cuál ha sido la prioridad de tu vida en este año 2024 que está a punto por irse? Y eso hay que verlo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esta se considera como una especie de oración que el apóstol Pablo estaba haciendo y que no era hallado en su propia justicia, en su propia capacidad, como ejemplo que él era para los demás. Nosotros podemos decir, no, yo soy un ejemplo a los demás porque me porto bien, soy bueno, no hago daño a nadie y siempre nos justificamos delante de Dios cuando alguien nos dice, tú eres salvo y decimos, somos buenos. Pero el apóstol Pablo aquí confiesa que no puede, que confiesa que uno no puede ser salvo por las obras que uno hace, sino por medio de la fe, no teniendo mi propia justicia. Nosotros no somos justificados en cuanto a salvación por las obras que uno hace, sino por medio de la fe. Y esa fe va a producir recién obras y resultados en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, en Efesios capítulo 2 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo no se podía justificar delante de Dios por sus obras. Nosotros tampoco podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que en esta pequeña introducción del apóstol Pablo y de lo que él tenía, cómo justificarse, él se refuta a sí mismo. Tengo cómo justificarme por mis obras, pero ahora las obras que yo tengo les nada delante del amor de Dios y esto no me justifica, sino Jesús es el único que me puede ser justo ante sus ojos y con él tengo acceso al reino celestial. ¿Okay? Ahora sí desarrollamos el tema y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo con respecto a Filipenses capítulo 3, verso 12. Y dice, no que lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y hemos visto que nuestros logros y alcances en la vida o dolores de la vida, creemos que eso es todo y que lo que hemos alcanzado es una proyección hacia el futuro, aunque no sabemos qué nos espera el futuro, pero muchas veces nos proyectamos en fe hacia el futuro y queremos alcanzar ese mañana. Y el apóstol Pablo, en esa perfección que él estaba refutándose a sí mismo, decía, no que lo haya alcanzado. Y el apóstol Pablo era un hombre
que tenía mucho conocimiento, había recibido la revelación de Dios directamente, y el Espíritu Santo lo usaba con señales, prodigios y milagros, y él predicaba y él salió por diferentes lugares a predicar el Evangelio. Y él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y el apóstol no pretendía ser perfecto, es decir, esta palabra perfecto quiere decir completamente desarrollado, un maduro o totalmente equipado. Él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No llegamos a la perfección, hermanos, y no vamos a tener perfección en este cuerpo humano hasta ser rescatados o ser transformados o ser redimidos de este cuerpo imperfecto, este cuerpo corruptible. ¿Okay? No vamos a llegar a la perfección, pero sí podemos ser maduros. Podemos madurar por medio de la palabra de Dios. Podemos crecer en la madurez. Y el apóstol Pablo hace referencia a eso, que no somos perfectos, que no hemos alcanzado todavía lo que hemos considerado alcanzar por causa del pecado, pero algo hacía el apóstol, ni que ya sea perfecto, pero algo hacía el apóstol, sino que prosigo por ver si logro agarrar, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús, por ver si logro así. Y esa palabra prosigo viene del verbo o de la palabra griega dioko, que quiere decir perseguir o ser un perseguidor. Y originalmente esa palabra se utilizaba y significaba que uno iba a cazar un animal y iba a perseguir ese animal para cazarlo. ¿Okay? No se desanimaba. Recuerden que en aquella época también existía el ser cazadores y los cazadores cazaban animales con la finalidad de poder vivir o sobrevivir y comer carne. ¿Okay? En la actualidad vamos al supermercado, pero en esa época no, tenían que salir a cazar. Así que tenía que alcanzar hasta llegar a alcanzar a chapar o a cazar al animal. No desmayaban, no se desanimaban, sino que proseguían. Y eso significa esa palabra, sino que prosigo, sino que el apóstol Pablo seguía para ver si alcanzaba, es decir, que era incansable, él no se cansaba de llegar a lo que Jesús había hecho con él, no por la salvación, sino para alcanzar a ser semejante a Jesucristo. Él luchaba y estaba persiguiendo ser semejante a Jesucristo de manera incansable. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros cuántas veces hemos querido ser como Jesucristo, pero como en la actualidad existe un pensamiento de la cibernética, hacer menos esfuerzo y tener un gran logro y las cosas rápidas así. No queremos, hermanos, seguir adelante. Queremos por tiempo, por corto periodo, seguir o continuar en el camino de la verdad, en el camino de Jesucristo. Y queremos ser ya y alcanzar grandes cosas y que Dios nos use. Hermanos, no es así. Debemos aprender como los padres de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del siglo I, del siglo II, siglo III, que fueron perseguidos, maltratados, todos los cristianos, asesinados, todos los cristianos, pero por amor a Jesucristo. Imagínense qué habrán tenido o qué habrán experimentado ellos de que eran capaces de dar su vida por el Señor. Nosotros somos capaces de dar nuestra vida por el Señor. El apóstol Pablo decía, prosigo, es decir, insisto, de manera permanente, tengo que alcanzar a cazar ese animal. Es decir, quiero llegar a ser como Jesucristo. ¿Tú quieres llegar a ser como Jesucristo? ¿Qué estás haciendo para llegar a ser como el Señor Jesucristo? Y el apóstol Pablo quería llegar a hacer eso. Pero hermanos, hay algo muy interesante. Y él dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y el apóstol Pablo reconoce que a pesar de su fe grande, de sus experiencias espirituales, de su servicio a Dios, aún no había alcanzado la perfección o la plenitud del conocimiento de Cristo o del nivel de Jesucristo que él pedía. Entendiendo, hermanos, que la humildad y la comprensión de la vida cristiana es como un proceso continuo de crecimiento. Y el apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No he logrado todavía llegar a ser como Jesucristo. Un filósofo decía, a veces nosotros como cristianos decimos,
eh, bueno, ya sé, ya conozco de Dios, ya sé la Biblia, ya no necesito más. Y no nos estamos interesados en buscar más en la palabra de Dios, no nos centramos más en buscar de la palabra de Dios. Y un filósofo dijo, solo sé que nada sé. Cada vez que uno sabe más, se da cuenta que sabe mucho menos, mucho menos. Y mientras nos encontremos en este mundo, hermanos, no llegaremos al conocimiento total de Dios ni de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos limitados en este cuerpo humano y en este cerebro que es muy limitado. ¿Ok? Pero hay algo que, hermanos, no vamos a entender muchas cosas de Dios, no vamos a entender algunos planes de Dios, pero sí Dios nos va a alinear, como hemos ya hablado muchas veces. Dios nos va a hablar para alinear nuestras vidas a la palabra de Dios, ¿ok? Para poder ser como Jesucristo. Pero hay algo bien interesante que el apóstol Pablo, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago. Y esa palabra, pero una cosa, algo, él no pretendía mostrar muchos caminos, sino solamente un solo camino que él te estaba haciendo. No se complicó la vida, no se complicó en todo el uso de su saber. Nosotros nos complicamos mucho en la vida. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago, una sola cosa. Hermanos, el Señor no nos pide tantas cosas que hagamos, solo nos pide la obediencia a su palabra. Y el obedecer su palabra es caminar en amor, es caminar en perdón, es caminar en fe, es tomar la determinación. Tú tienes que decidir en la libertad que Dios te dio qué hacer con tu vida. Tú tienes que determinar en tu libertad o en esa capacidad que Dios te dio de elegir, de libre albedrío o el ejercicio de tu voluntad, qué decidir hacer. Y el apóstol Pablo dijo, una sola cosa hago. Y esta palabra es, y aquí centramos en esta enseñanza, el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí vamos a explayarnos un poquito más. Pablo habla de dejar atrás el pasado, tanto en las cosas buenas, los logros, los alcances, como los errores y las dificultades, para no quedar atrapados en ellos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a olvidar nuestros fracasos, nuestro pasado, porque debemos entender que Dios perdona nuestro pasado y no traerá a memoria los pecados pasados. Olvidando ciertamente una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y atrás quedan muchas cosas. Nuestros éxitos pasados. No confíes en tus logros pasados, porque eso queda en memoria nada más, pero pasó. Tú como cristiano debes vivir una vida cristiana presente hoy, no de ayer, no que ayer oraste, no que antes de ayer y Dios te usó como milagro, no, hoy qué está haciendo Dios contigo. Olvídate del pasado, tenlo tal vez como algo histórico para que no vuelvas a cometer los errores pasados, pero hermano, no, porque si nosotros estamos confiados en nuestros éxitos pasados, nos vamos a paralizar y nuestra comunión diaria con Dios va a morir, nuestro crecimiento va a morir. Así que olvidemos el pasado, los éxitos y los fracasos pasados debemos olvidarlo. Y aquí el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos está diciendo también a no quedarnos estancados, sino que debemos avanzar siempre en fe y por la fe. Pero aquí usando esta palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás, también puedo extenderme y puedo decir lo siguiente, hermanos. El apóstol Pablo también vivió una vida llena de persecuciones. Ustedes van a ver en Gálatas, él fue azotado, fue perseguido, fue maltratado, fue amenazado de muerte con espada, fue encarcelado, fue encarcelado en barco, experimentó naufragio por causa de terceros, sufrió por causa del daño que otros les hicieron, fue perseguido por el Estado, por aquellos que gobernaban, pero el apóstol Pablo nunca guardó rencor. El apóstol Pablo tenía siempre presente, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tanto sus fracasos, sus dolores, como sus éxitos. Él
lo había olvidado. Hebreo 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. El apóstol Pablo sabía muy claro cuán peligroso era guardar en el corazón alguna raíz de amargura o algo que guardes en contra de algo. Y muchos hemos experimentado en este año 2024 que nos han fallado algunos. La falta de perdón por un tema difícil, porque han hablado mal de nosotros, nos han traicionado. Algunos hemos experimentado traiciones de amigos, de familiares cercanos. Han hablado mal de nosotros, nos han estafado de repente, alguien nos traicionó, una persona muy querida, o nos ofendió delante de todos, nos avergonzó delante de todos, o nos dañó, o lastimó nuestro corazón, o nos mintió, nos engañó, o mintió acerca de nosotros, habló mentiras de nosotros. Y durante este año, ¿qué ha pasado o está pasando? Guardamos eso en nuestro corazón aún, guardamos en nuestra vida aún esos sentimientos y tenemos rencor. El apóstol Pablo tenía razones para odiar. El apóstol Pablo tenía razones para poder tener rencor, pero él dijo, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, el pasado no lo podemos cambiar. El pasado no lo podemos transformar. ¿Y por qué te puedo decir que el apóstol Pablo perdonó? Porque la Biblia dice, él mismo escribió a los Gálatas en el capítulo 5, verso 19, él hacía una distinción entre las obras de la carne y él habló acerca de las obras de la carne que son, aparte de todo lo que es adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, se centró en enemistades, una obra de la carne, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, envidias, homicidios. Él habló de estas cosas, de las cuales os amonestó, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí el apóstol Pablo estaba luchando con el fin de alcanzar a ser semejante a Jesucristo, el ser el pensamiento de Jesucristo, y él tenía que olvidar todo aquello que le estaba llevando como una carga, como un lastre. No solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas. Y él dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Él no guardaba nada en su corazón, no guardaba ni envidia ni resentimiento. Yo quiero preguntarte, antes de terminar, ¿llevarás esta carga de falta de perdón durante el 2000 para el siguiente año 2025? Este odio, rencor, resentimiento que has tenido en el 2024, ¿lo puedes dejar en este año? Tiene que hacer una sola cosa, olvidando lo que queda atrás. No te deprimas por el pasado. No traigas pensamientos del pasado. Ya pasó. Lo que nos toca a nosotros es poder perdonar. Y a veces, ¿por qué me centro en el perdón? Porque la falta de perdón obstruye todas nuestras bendiciones y va a dificultar las bendiciones, va a dificultar las sanidades, va a dificultar que Dios intervenga en nuestros asuntos, porque en nuestro corazón hay algo que todavía no está alineado a lo de Dios. Ustedes han visto y ustedes han leído o han hablado también o han confesado esto. Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Y eso no lo hacemos. Y eso trae obstrucción. Y lo que Dios quiere es que una sola cosa hagas. Olvida lo que está atrás. Toma la decisión de olvidar, de perdonar, en tu pensamiento y confiesa en tu cuarto, solo ahí perdona a aquellos que te han ofendido. Vamos a hacer esa oración ahora, pero perdona a todos aquellos que te han ofendido, te han lastimado, familiares muy cercanos, familiares lejanos, personas queridas en el trabajo o todos aquellos que te han avergonzado, perdona. O de repente el gobierno o el Estado o las autoridades aprenden a perdonar. ¿Ok? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Toma la decisión de perdonar para seguir adelante. Y esa sola cosa hacía el apóstol Pablo. Y algo maravilloso que él hacía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya olvídalo. ¿Y qué hacía? Y extendiéndome lo que está adelante. Y esta frase ilustra algo muy interesante, ilustra el esfuerzo activo, permanente y constante de avanzar hacia el propósito de Dios,
similar a un corredor que se enfoca en alcanzar la meta y para ello deja el lastre, deja las cargas y empieza a entrenar, empieza a capacitarse, empieza a buscar todo el esfuerzo humano que puede hacer para alcanzar la meta. Dice, extendiéndome a lo que está delante, hermanos, eso implica que tú y yo de manera constante debemos esforzarnos activamente, olvidando constantemente lo que queda atrás, porque a veces vamos a traer a memoria, pero olvidando de manera diaria todo lo que está atrás. Extiéndete a lo que está delante. Y cuando tu cabecita está ocupada en lo que vas a hacer por delante, lo de atrás queda en el pasado. Dios quiere que tú y yo podamos extendernos a lo que está adelante de manera consciente. Nos invita a esta parte de la palabra a poder visualizar el día de mañana como hemos cantado, porque Jesús vive, puedo esperar del mañana. Y miren, hermano, hay una cosa bien interesante. Yo puedo cambiar mi presente y transformar mi futuro, pero con mi pasado no lo puedo transformar, pero sí puedo olvidar. Es una actitud. Así que transformemos nuestro presente para que nuestro futuro sea de bendición, lo que influirá de manera grande a nuestras vidas y seremos como el apóstol Pablo, que no se cansaba, siempre estaba allí adelante, como un punta de lanza, no tenía temor a nada y él pudo escribir en Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante, todo al final decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo voy a poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta prueba que estoy pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es difícil, 2025 voy a pasar esta prueba, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si este año no he perdonado, yo perdono y me proyecto a amar y no odiar, no guardar rencor, resentimiento. Extiéndete hacia adelante, proyectate tu vida. Trata de caminar estudiando la palabra diariamente, orando diariamente. Hermano, eso implica ejercer tu libertad. Ejerce la libertad que Dios te dio para que tú puedas decidir entre aceptar o rechazar el consejo, aceptar o rechazar el mandato de Dios. La elección es tuya. Y el apóstol Pablo decidió seguir a Jesucristo, olvidando, no importa cuántos obstáculos vengan, inclusive si el pasado me persigue, no importa, lo dejo atrás y me extiendo lo que está delante. Y dijo, prosigo a la meta, es decir, de manera constante, de manera activa, yo voy a seguir persiguiendo mi meta, no me voy a cansar, no voy a tirar la toalla, no me voy a rendir por las dificultades de la vida, porque mi esposa, mi esposo me dejó, o porque mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó de chiquito, o porque yo he sido solo, no tengo a quién acudir, no importando nada, no voy a retroceder, prosigo la meta, quiero alcanzar la meta. Y acuérdense que esa palabra significaba perseguir a un animal para cazarlo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es insistir para alcanzar el premio en Cristo Jesús. Es acudir a la invitación celestial que el Señor nos está dando. Nos da a entender, hermano, que ese esfuerzo necesario. Este 2025 vamos a tener que ser cristianos de verdad. Debemos esforzarnos constantemente de llegar a la meta. No se olviden Josué capítulo 1, versos 7, 8 y 9, de esforzados y ser valientes para guardar la palabra, ponerla por obra, aplicar en nuestras vidas, de ser hijo de Dios realmente. Y verás cómo el 2025, hermano, va a ser un año de muchas dificultades tal vez, pero tu corazón va a estar guardado, tu vida va a estar guardada, porque al que va a estar a tu lado es el Señor Jesucristo y no vas a estar solo. Y el Señor te dice en este año 2024, si has estado cargado con cargas, con errores, con fracasos, con dificultades, venid a mí los que están trabajados, que yo os haré descansar. Guarda el nombre de Jesús en tu vida. Guarda el nombre de Jesús. Decide seguirlo. Decide amarlo. Decide imitar al Señor Jesucristo en este año que está por venir y alcanzar todo lo que Él ha proyectado para nuestra vida. El llamamiento celestial está por encima de lo terrenal y humano. No te estoy diciendo que deje lo humano, sigue con lo que estás haciendo, sino que le des la mayor importancia a lo espiritual, porque el Señor está pronto por venir. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Y si tienes peticiones, escribe. Y si tienes dificultades, escríbenos para poder orar por